Muy buenas tardes en Perú, buenas tardes en Brasil y buenas noches en Italia. Bienvenidos al programa La Entrevista, que viene siendo promocionado y organizado a través de las redes sociales y de las plataformas virtuales por la Oficina de la Coordinación de Relaciones Públicas del Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias (SICAM). Hoy tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella es fundadora y directora del Centro de Investigación e Innovación Multidisciplinario, la PhD candidata René Flores Clavo y CEO en SICAM. Cuenta con un máster y un doctorado en genética y biología molecular por la Universidad de Campinas, con especialidad en microbiología y genética de los microorganismos. Es debido a esta su especialidad la que la respalda para estar hoy realizando la presente entrevista. El tema de hoy es muy importante porque trataremos en sí desvendando interrogantes sobre el COVID-19. Muy buenas tardes, doctora René Flores, a usted la palabra. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Ya en Italia, imagino, por el horario. Gracias también por invitarme a participar de esta entrevista. Creemos que es un tema en sí, lo que refleja la palabra desvendando, significa intentar dar a entender en términos un poco menos conceptualizados, un poco que la población que nos va a escuchar y que nos sigue de repente a través de las redes y que están interesados en conocer algunas especificaciones sobre lo que ahora conocemos como la pandemia mundial que ha originado justamente el SARS-CoV-2, ¿no? Y conocido como COVID-19. Particularmente me interesa dar a conocer conceptos propios, básicos, pero que también es intentar llegar a dar a conocer que el Centro de Investigación SICAM está participando justamente con la población en conjunto para poder lograr llegar a términos concretos y ayudar a que ellos mismos también se puedan mantener de alguna manera libres de contagio. No todos estamos libres de contagio, pero por lo menos prever siempre las indicaciones tanto de los gobiernos, de las instituciones y de los que promovemos investigación siempre va a ser intentar no contagiarnos, ¿no? Entonces vamos a intentar relatar aquí algunas preguntas que me imagino tú ya las tienes, las has podido recoger del público y bueno, de la manera más didáctica vamos a tratar de traducirlas e intentar dar a conocer con principios básicos. Sí, bien, gracias doctora René Flores. Nuestra primera interrogante, pues como usted bien lo ha dicho, todas las preguntas, interrogantes, dudas que tenemos han sido recogidas a través de las redes sociales de todas las personas que nos siguen, que siguen al Centro de Investigación. La primera pregunta para usted es, ¿qué cosa es el COVID-19? La pregunta parece sencilla, ¿no, Lourdes? Sin embargo, vamos a intentar traducirlo en los términos propiamente que no solamente los organismos han intentado determinarlo, porque es importante también llevar adelante los conceptos, sin embargo, también tratando de traducir estos conceptos vamos a dar a conocer de qué trata. Como ya lo referí, lo que en la actualidad es de preocupación mundial es lo que enfrentamos, ¿no? Una pandemia que fue originada por un agente causal que es denominado como SARS-CoV-2. Se reconoce que en diciembre del 2019 en Wuhan, China, fue reconocido y fue identificado el primer causante o el primer agente causante, que es el SARS-CoV-2. La OMS ya lo declaró a partir de febrero de este año a las siglas SARS-CoV-2, como está acuñado en inglés, como síndrome respiratorio agudo, severo, por eso es SARS. Ahora, CoV porque proviene de la familia del coronavirus y por el tipo de coronavirus, que es el 2, es que tiene este nombre el agente causal. ¿Por qué es importante saber la denominación y las siglas también del tipo de coronavirus? Porque en realidad estas infecciones que han sido causantes diferentes tipos de virus ya se conoce con años anteriores relatados, por ejemplo, al SARS-CoV-1, también originado en la China, que se apareció, digámoslo así, por los años 2002. El MERS-CoV, que también es un virus que pertenece a esta familia, ya también está relatado al Oriente Medio
para el año 2012. Entonces, estas incidencias nos ayudan o nos permiten que a través de los años que este virus ya haya sido identificado y tipificado como SARS-CoV-2. Este virus en especial se designa a la enfermedad como COVID-19 porque las siglas también están acuñadas. COVID, de COVID, significa por el coronavirus, como ya lo mencioné también, que es el agente causal. La D final viene a ser de disease, que como el término está acuñado en inglés, disease significa enfermedad. 19 porque fue el año en el que se originó, Lourdes. Entonces, ya la pandemia, que el agente causal es el SARS-CoV-2, ya viene definida la epidemia o pandemia principalmente, porque es por la abrangencia que ha tomado en todo el mundo, es que ya se le da el reconocimiento como pandemia. Entonces, como fue originado en el 2019, fue acuñado como COVID-2019, o 19, ¿no? Porque sería, el número se trata de reducir para que se entienda mejor. Entonces, el primer contagio se dio en el 2019 y ahí fue acuñado ya como COVID-19, lo que venimos ahora conociendo como este virus que ya ha invadido en todo el mundo y que ahora se conoce como pandemia global, ¿no? Entonces yo creo que he intentado de alguna manera relatar o reflejar el concepto, pero también quisiera saber si es que aún queda la duda respecto de lo que significa, pero también los términos que han sido acuñados para poder determinar principalmente a esta pandemia. Bien, nos queda clara esa respuesta. Y bueno, continuando con la entrevista, una de las interrogantes es, ¿el COVID-19 es un virus o una bacteria? Bueno, Lourdes, bastante importante la pregunta, la verdad. Pero si te diste cuenta en la anterior pregunta, también ya reflejé no solamente el término del nombre, la definición y el acuñado que le dan para ese nombre, sino también el agente causal. Entonces, el agente causal es un virus. Ahora, el virus ya tipificado, identificado, fue secuenciado de donde se dio su origen, que fue determinado que inicialmente las personas que llegaban a los hospitales en Wuhan se les reconocía por algunos síntomas o indicios de síntomas muy particulares que no reflejaban a otras infecciones anteriormente determinadas. Entonces, de allí la preocupación de los médicos para secuenciar este agente causal y que allí se pudo ya identificar como SARS-CoV-2. Entonces, en la China se llegó a identificar el agente causal de esta enfermedad y que hasta el momento no se había llevado a secuenciar, no se había determinado, y ahí fue donde se identificó como virus. Cabe señalar aquí también que la identificación y la tipificación de los virus, para esto se utilizan tecnologías de secuenciamiento de próxima generación, que ahora ya son mucho más fáciles de manejar, de manipular y que también ya muchos de los países ya se cuenta, sobre todo para poder identificar a través de la información genética de los microorganismos. Eso es importante señalar. Con la información genética uno puede identificar no solamente a un ser humano, sino también a los microorganismos patógenos de diferentes enfermedades. Entonces, así fue como se rastreó al SARS-CoV-2. En una reciente publicación en la Nature, se menciona que estas tecnologías han permitido desenvolver no solamente este tipo de seguimiento o identificación, sino también van a permitir detecciones futuras de otro tipo de microorganismos y así también van a anudar esfuerzos entre diferentes instituciones para que permitan el diagnóstico, no solo diagnóstico, sino también la vigilancia y los tratamientos. Entonces, estas nuevas tecnologías, con la gracia de Dios que también, pero también hay que darle el factor y el beneficio a los científicos que vienen trabajando en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, pero sobre todo en la aplicación de estas. Es importante también reconocer el esfuerzo de las personas capacitadas que vienen desarrollando trabajo. Es por eso que, de alguna manera, en mi interés, que es justamente llevar a conocer no solamente la ciencia, sino también que participar dentro de la misma y dar a conocer en propio conocimiento mío, yo puedo decirte, Lourdes, que esto me permite a mí, por ejemplo, dar indicaciones propias, pero basado en referencias publicadas en revistas que naturalmente son
basada, por ejemplo, en editores, revisores por pares, y no puedo yo referirme a investigaciones que no tengan este sustento. Entonces, en lo posible me voy a referir a investigaciones que están con sustento propio. Entonces, lo que yo te decía, que la publicación en la que la Nature saca la relevancia de estas nuevas tecnologías para el diagnóstico, pero también para los tratamientos futuros, es importante. Es importante que la ciencia también se involucre por pertenecer a este tipo de grupos de investigación, pero también desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, es importantísimo también allí, no sé si tuvieras alguna repregunta, porque en realidad, Sí. ¿por qué la población tiene la duda de que sea un virus o una bacteria, no? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Exactamente. Esta pregunta lo hace una de las personas que nos ha enviado sus interrogantes y era por qué si de repente es un virus, o sea, porque eso ya es un virus, debo usar un tratamiento de acitromicina. Ah, importantísimo, Lourdes. Mira, lo que pasa es que naturalmente los procesos infecciosos de este virus son nuevos, los síntomas son, en realidad es un proceso infeccioso que, si te das cuenta, yo refería a 2 infecciones producto de coronavirus anteriormente en países de Oriente Medio, pero sobre todo en Asia, que han sido referidos, y el porcentaje de mortalidad de estas infecciones ha sido muchísimo más alto de lo que ahora venimos viendo, porque en países de América Latina y Europa y en mismo Asia se han referido hasta el 8, hasta el 5% de mortalidad. En las otras dos, en el MERS y el SARS-CoV-1, se ha tenido de incidencias desde 10 hasta 37% de índices de mortalidad, pero no ha llegado al grado de infección que se ha tenido con el SARS-CoV-2, con el COVID-19. Entonces, he aquí la importancia de la medicina y de los clínicos que sobre todo han estado indicando los tratamientos. Lo que pasa es que al tener pacientes con alto riesgo, como por ejemplo este nuevo coronavirus, se ha visto que se ha tenido incidencias que afecta directamente a personas de avanzada edad, pero que tienen en su organismo alguna dependencia clínica, que significa que tienen alguna enfermedad o algún padecimiento que disminuye sus defensas. He allí el problema mayor. Entonces han tenido que combatir las afecciones porque de alguna manera, al no tener una cura propia para este virus, lo que se ha tratado es de disminuir las afecciones que produce este virus. Entonces, la acitromicina, sí, es cierto, se ha determinado como un tratamiento paliativo para disminuir síntomas. Por eso es importante también conocer, paliativo significa un tratamiento adyacente para disminuir síntomas. Entonces, los médicos relatan no solamente a la acitromicina, más adelante vamos a tocar de repente algunos otros medicamentos que están haciendo uso, pero en específico, ¿qué es la acitromicina? La acitromicina es un antibiótico de amplio espectro que viene a ser usado para infecciones respiratorias también, porque algunos agentes causales, como los Mycobacterium, que son bacterias, como las legionelas, que son microorganismos bacterianos, que es muy diferente a la composición de un virus, hay que entenderlo bastante bien esto, porque voy aquí a traer a colación o voy a mencionar un virus propiamente. Este virus es un virus de ARN, que tiene en su conformación una cápside y que tiene como espículas. Y allí voy a hacer la recomendación del por qué a la población siempre se le recomienda lavarse las manos con jabón. Estas espículas, al tener un orden lipídico, el jabón lo que hace es desdoblar esta membrana, desdoblar esta apariencia externa que tiene el virus, o sea, esta composición. ¿Por qué es importante taparse o por lo menos cubrirse para que los aspirados que nosotros emitimos no tengan que llegar? ¿Por qué? Porque este virus es, digámoslo así, en composición de ARN, pero no puede llegar a un diámetro, o sea, no puede alcanzar más de 1 metro, 1,5 metros, según las investigaciones que se han determinado, porque es pesado el virus en realidad. Entonces, también no tiene un nivel de supervivencia muy alto en el ambiente. No es que se traduzca en el ambiente, no es que, porque el virus necesita directamente de una célula humana para poder vivir, también es importante mencionarlo. Entonces, no saliendo de la pregunta, sí son tratamientos que se dan para evitar algunas diseminaciones, pero por ejemplo, las personas cuando llegan y entran en un shock, cuando necesariamente están en UCI lo que se dan son las infecciones causantes
intrahospitalarias, porque su sistema inmune está muy bajo. Entonces allí los tratamientos que se les va a indicar son justamente antibióticos de amplio espectro, para disminuir las afecciones que pueden ellos entrar en contacto, porque allí entran ya microorganismos que son justamente los que habitan en este tipo de ambientes y que pueden causar otras afecciones adicionales y que pueden empeorar su estado crítico del paciente. No sé si tuvieras alguna otra pregunta o quedó aún algo en el aire para poder explicar. Bien, hablando de síntomas, aparte de fiebre, tos seca, mialgia, que han sido reportados como propios indicadores del COVID-19, ¿qué otros síntomas pueden tener las personas? Es una pregunta que yo creo que vamos a demorar un poquito para explicarla, pero me gustaría sobre todo hacer referencia a los tipos de coronavirus, que son 4 tipos, alfa, beta, gamma y delta, que naturalmente se conocen. Los que afectan a mamíferos, que son principalmente los alfa y beta, que es el que nosotros de alguna manera debemos conocer. Ahora, para poder saber cuál es el tipo de... me refiero aquí de identificar al virus como el tipo específico que afecta a mamíferos y humanos, porque principalmente los humanos también vendríamos a ser mamíferos, y fue así es que está relatado en la literatura que fue el primer contagio, ¿no? Que provino de un mercado ambulante de animales, pero que pasó a un ser vivo y luego nosotros los seres humanos hemos sido los portadores y finalmente los mismos que hemos llevado a ser contagiados y a originar lo que ahora se conoce como pandemia. Entonces es importante referir ello, pero también hay la necesidad de mencionar que no todos van a presentar los mismos síntomas. La sintomatología es variable. Ya se conoce que, por ejemplo, vamos a tener casos desde moderados, severos y críticos. Es importante mencionar esto, sí, porque la mayoría de pacientes de alguna manera, van a presentar síntomas moderados el 80%, síntomas severos el 15%. Y van a llegar a un estado crítico solo el 5%. Es por eso que esta enfermedad no se conoce como que sea con un alto grado de mortalidad. Pero aquí la importancia de reconocer los síntomas dentro de los días propios que esta infección ocasiona producto de este SARS-CoV-2. Por ejemplo, vamos a mencionar desde el día 1, es importante. El día 1 comienza a aparecer la temperatura mayor, conocido como fiebre, que viene a ser un indicio clínico. A partir de 37,5 grados a más, ya se conoce como fiebre, ¿no? Al inicio, solamente el 47% está relatado en la literatura que presentan fiebre, pero conforme va avanzando la infección, de acuerdo a la evolución, ya se puede valer desde hasta un valor mayor, el doblado hasta el 88%. Ya en el primer día se puede presentar también, pero aquí vale un proceso de aclaración, porque hay un proceso de incubación del virus y hay un proceso de sintomatología. El proceso de incubación puede durar una semana y puede ir hasta 14 días. Cuando se presenten los síntomas iniciales, puede ser dentro de ese proceso o posterior a ello. Entonces es importante mencionar, desde que uno tiene los síntomas, no es que necesariamente haya tenido el primer contacto con el virus. Es importante tomar en cuenta esto. Entonces, como bien decía, en el día 1 ya aparece la fiebre, que puede ser dentro de un grado menor y que en algunos casos, conforme avanza la infección, puede darse también el dolor de cabeza o el dolor en las articulaciones. Ya para el día 2, la fiebre se comienza a convertir en una fiebre intermitente, con picos que pueden llegar inclusive de 38 hasta 39 grados. ¿Pero por qué intermitente? Porque puede ir disminuyendo y bajando a la misma vez. Ya comienza el dolor de garganta típico de una tos seca. Vamos a seguir en el proceso de sintomatología. Ya para el día 3 aparece como los síntomas de un resfrío. Se siente más grave ya, o sea, se siente más gravada el dolor de la garganta, viene la tos propiamente dicha, la tos seca, y mareos, y también una dejadez, un cansancio. En algunos casos hasta se puede presentar con congestión nasal, no en todos, es claro. Son síntomas que voy a decir que en algunos porcentajes y en algunos que también se presentan, porque como dije, hay algunos casos moderados, hay algunos casos severos, y para llegar al estado crítico es que estoy tratando de traducir en días
cómo es que es esta sintomatología, de acuerdo a lo que reflejan los datos que ya países han tenido y que de alguna manera esto sirve para que también los pacientes o las personas que se sienten con esta sintomatología puedan tomarlos en cuenta antes de llegar a un estado crítico, que es lo que no queremos, ¿no? Para el cuarto día ya comienza a diseminarse el virus internamente dentro del cuerpo, puede invadir el torrente sanguíneo, puede también aparecer a través del tubo digestivo, por eso es que se presentan también algunos indicios como por ejemplo diarreas. Estos síntomas ayudan también a predecir que ya la presencia del virus ha logrado invadir los torrentes o los líquidos corporales, como por ejemplo ya se ha determinado investigaciones presentes en el líquido peritoneal y hasta en el líquido seminal. Entonces, como es un virus nuevo, ahora se están relatando y todos los estudios sirven porque eso ayuda para futuras investigaciones y que sobre todo para tener referencia propia para que no vuelva a suceder una pandemia en todo caso, ¿no? También es importante mencionar un punto crítico, que en algunos casos se ha presentado pequeñas erupciones de piel, que en otras afecciones respiratorias no se había visto también, por ejemplo. Y somnolencia o quizás alteraciones de la conciencia. Ya para el quinto día aparece un daño pulmonar propiamente en los pacientes que ya tienen el COVID-19. ¿Por qué en los pulmones? Porque justamente el virus se aloja en los neumocitos y ahí va a presentar como un edema pulmonar. Ese edema pulmonar se va a convertir como en una opacidad dentro de la radiografía que van a tomar, en este caso, de estos pacientes, y el cuadro ya se ve como un cuadro infeccioso determinado como una neumonía. Entonces allí los linfocitos pulmonares, en la radiografía ya se va a ver un proceso agravado o un proceso de inicio de neumonía, por así decirlo, ¿no? Estos infiltrados pulmonares, aquí vamos a poder ver que si el paciente o mejora o puede empeorar. O sea, es decir, si un paciente llega a un estado con una neumonía, es allí ya que se tienen que comenzar los tratamientos paliativos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque aquí se requiere una atención especializada del paciente, porque ahí se tiene que determinar cuáles son sus factores de riesgo de este paciente, que es muy importante, porque si es un paciente, como dije, esta epidemia logra la mortalidad de los pacientes que tienen un factor de riesgo, que puede ser una diabetes, que puede ser un sobrepeso, que puede ser una enfermedad cardiovascular, que puede ser una inmunodeficiencia, en fin, hay muchos procesos y muchas enfermedades que pueden empeorar y agravar este proceso, producto de la infección del COVID. También hay que reconocer que, por ejemplo, en algunos casos, y se ha visto referenciados, en pacientes que están recibiendo tratamiento al VIH y que no han sido tan afectados siendo positivos para el COVID. ¿Por qué? Porque hay medicamentos en los que a ellos se les sigue dando para esta infección viral y que esto les ha ayudado más bien en el proceso del contagio, pero no significa que estén libres, porque inclusive como tienen sus defensas bajas, hay que tomar cuidado y es por eso que el especialista clínico tiene que estar detrás de este procedimiento. Mencioné hasta el día 5, Lourdes, no sé si tienes alguna duda para seguir, porque el proceso va a ir de infección hasta el día 18, te podré adelantar. Creo que el audio está desligado, Lourdes. Está claro, continuamos para no haber ninguna interrupción en la secuencia de los síntomas que estamos viendo en este proceso. Perfecto. Entonces, como íbamos diciendo, en el día 5 ya se tiene que tomar indicación, o el médico que está tratando al paciente tiene, y normalmente no es un médico, tiene que ser una junta de médicos para que se pueda tratar no solamente, por ejemplo, si te decía, si es un paciente que tiene un factor de riesgo, ¿no?, adherido. En el día 6 ya se puede agregar en la sintomatología disnea, dificultad para respirar propiamente. Los pulmones se van a llenar de líquidos extracorporales y que finalmente esos líquidos van a originar un edema pulmonar. Y aquí ya el paciente va a requerir oxígeno externo, es decir, ventilación mecánica, lo que se viene a denominar, porque todos los hospitales han tratado de comprar o adicionalmente adherirse al sistema, nuevos sistemas de ventilación mecánica, porque justamente este es el proceso
que a partir del día 6 en los síntomas ya se comienzan a dificultar el sistema respiratorio y necesita este paciente ventilación mecánica. También hay referencias que aquí en este día ya comienza el paciente propiamente a perder no solamente el olfato, sino también el gusto. Recordemos que el 80% de los sabores van a ser reconocidos principalmente por el olfato, y es por eso que depende mucho también el gusto, ¿no? Pero también vale aclarar, los primeros reportes que yo pude leer, relatados de un investigador coreano al que sigo, es que los exámenes que realizaban a los pacientes asintomáticos a partir del tercer o cuarto día, sobre todo, se les determinaba este tipo de síntomas. Imagínate allí. Entonces es importante también tomar en cuenta, ¿no?, que puede haber tenido esta sensación, estas sensaciones de síntomas, pero que no pueden haber sido percibidos. Principalmente porque cuando uno de repente no tiene determinado mucho los sabores, cuando estamos en ambientes fríos, porque la sensibilidad se vuelve un poco más disminuida. Vuelvo al día 7 y 8 para seguir la hilación del proceso de sintomatología producto del COVID-19. Aquí ya un 50% puede responder al apoyo mecánico que le ha sido adherido dentro de su recuperación, porque finalmente este paciente está siendo tratado ya. El 55% puede responder, y eso significaría que este otro 45% puede empeorar. Pero dentro de ese 45%, el 10% puede ir a unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es importante mencionar que este 10% puede ir a unidad de cuidados intensivos? Recordemos que yo mencioné al inicio que en estado crítico llegan un 5%. Para que sea estado crítico es porque puede conllevar a la muerte también. Entonces, este 10% que ya está en UCI puede responder a un proceso de respuesta inflamatoria sistémica. Esto es un caso ya que, digamos, necesita atención adecuada, con tratamiento, con indicación propia, con ventilación mecánica. ¿Pero por qué? Porque el daño progresivo de los pulmones ya para el día 9 se presenta ya el SARS propiamente. Como bien mencioné, el SARS de las siglas proviene y significa síndrome respiratorio agudo severo. Esta es la enfermedad, por eso es síndrome respiratorio agudo severo, es decir, que ya sus pulmones, el daño progresivo que ha sido ocasionado producto del SARS-CoV-2, ha ocasionado que todo su sistema ya esté disfuncionalmente actuando. Entonces aquí va a haber una necesidad inminente ya de ventilación mecánica. Cuando digo inminente significa que ya el corazón puede comenzar a fallar, su sistema de los hidrogeniones empiezan a producirse una acidez metabólica producto de estos hidrogeniones, esto ocasiona una retención de líquidos, la piel se va a tornar de un aspecto azulado, que esto se conoce como cianosis. Entonces, ya estamos hablando de un estado propiamente crítico. En el día 10 y día 11, este paciente, estando ya en UCI, va a producir una sepsis manifestada, porque el virus ya se encuentra en el torrente sanguíneo y es allí donde va a empezar su sistema inmunológico a dispararse y a fallar. Aquí los sistemas comienzan a defenderse propiamente, pero también no solo a defenderse de las células, de los virus que han ingresado externamente, sino también comienzan a fallar internamente y ya comienzan a aparecer lo que se llaman las infecciones intrahospitalarias. Es por eso que allí aparecen los antibióticos de amplio espectro para indicar al tratamiento o a la terapéutica de estas infecciones, ¿no?, que por ejemplo pueden ser causantes de algunas pseudomonas que son propias de las infecciones intrahospitalarias. En algunos casos, por ejemplo, las cándidas también son propias para infecciones intrahospitalarias. Acinetobacter baumannii también ya está indicado como infección intrahospitalaria, un agente causal de infección intrahospitalaria, entre otros microorganismos. Entonces, estos pueden ser patógenos oportunistas que, como sus defensas están sumamente bajas, va a ir a empeorar el cuadro aún de este paciente que está en UCI. Seguimos progresivamente, el día 12 y 14, ya el paciente va a tener una taquicardia. Taquicardia significa que su corazón va a comenzar a responder muy rápidamente por la falta de oxígeno que ya tiene por la dificultad de la afección que se ha originado en los pulmones principalmente. Un shock cardiogénico.
se va a dar una falla multiorgánica, o sea, prácticamente el pronóstico aquí no es nada bueno, nada esperanzador. Por eso es que justamente los pacientes que llegan a este cuadro están en un cuadro crítico. Siguiendo, el día 15, ya llegamos al día 18, pero no quisiera decir antes nada respecto mejor a la sintomatología, porque no me gustaría decir que el paciente va a morir, a nadie le gustaría decir que tu paciente que está siendo tratado, por eso es que se trata de evitar los síntomas graves. Sí, pero creo que es muy importante tener la secuencia y las características de lo que va ocurriendo, de modo que todo nuestro público, las personas que han puesto sus preguntas, puedan tener la información y la conciencia de actuar de manera adecuada para no tener ni el primer síntoma ni estar al primer día. Así que continuemos para poder explicarle de manera clara qué cosa es lo que va pasando día a día. Correcto. Bueno, ya en este estado los pacientes críticos, el día 15 ya sus pulmones están de una forma que se ven, por ejemplo, en las radiografías blanquecinos. Aquí se van a activar ya los factores de coagulación y estos factores de coagulación intravascularmente, por ejemplo, en un paciente que tenga diabetes, se van a formar los trombos y estos trombos van a causar émbolos. O sea, los llamados émbolos en los pulmones y el corazón. Y aquí va a dar una retroalimentación negativa a todo nuestro cuerpo y se puede producir justamente lo que decía, ¿no? O sea, un shock y puede el paciente llegar a morir. Pero pasado el día 15, que todavía su sistema, digámoslo así, que todavía está intentando recuperar o de alguna manera responder frente a la infección, el día 16 y 17 es el cuadro más crítico. El cuadro más crítico porque ahí ya no se sabe cómo van a responder el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico desborda totalmente las citoquinas, empeora el cuadro, entre el 5 al 10% van a dar una falla orgánica multisistémica. ¿Qué significa esto? Todos sus sistemas comienzan a fallar. Ya comienzan a fallar desde el inicio que comenzamos principalmente abordando, recuerdas, Lourdes, que mencioné el pulmón, luego mencionamos al corazón, después seguimos con el riñón, el hígado, y ya el sistema inmunológico al final ya se convierte aquí necesariamente en un pronóstico fatal y que definitivamente ya el paciente termina falleciendo. Entonces, no es un tema de verdad que a mí me hubiera gustado tocar, porque como te digo, en realidad a ningún paciente, por lo menos alguien que trata y que está ha llegado al caso de padecer, digamos, la pérdida de un familiar producto del COVID y ha tenido que soportar estos procesos. Imagínate el paciente mismo, qué es lo que ha tenido que soportar. O sea, es un cuadro que ha ido empeorando internamente todo su sistema y que no se ha podido, ¿no? No se ha podido salvar sobre todo, pero que también hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo el personal médico, por eso es que es importantísimo y lo que se ha recomendado desde el inicio es prevención. Es muy importante esa palabra. En epidemiología, en cursos de epidemiología que yo he tenido el gusto de llevar, siempre se recomienda en historia clínica epidemiológica prevenir. Al paciente siempre se le recomienda, o al no paciente, porque cuando llegas a hacer un diagnóstico, cuando llega alguien a pedirte una recomendación, en consultorio, en lo que fuera, lo que tienes que indicarle siempre van a ser recomendaciones de prevención, porque no se espera llegar a un estado crítico para hacer las recomendaciones. Bien, doctora Flores, mire, usted ha explicado claramente los síntomas, pero hay personas, hay pacientes que están contagiadas del virus, pero no presentan síntomas. ¿Cómo saberlo? ¿Cuál es el correcto procedimiento de actuación para estos casos? Es importante saber, como te mencioné anteriormente, el proceso de incubación del virus, ¿no? Y voy a referir aquí a un caso en específico que llegó, tuve la posibilidad de asesorar. Me llegó un examen, la verdad, un cassette de un examen serológico del que la persona había sido diagnosticada con COVID-19.
pues ella ya había pasado la primera semana de contagio y ella no había predecido ningún síntoma. Yo, la verdad, cuando ella me relata el cassette de su prueba, le pregunto, pero ¿desde qué día? Por lo menos comencé a hacerle el seguimiento de su proceso sintomatológico y ella me dijo que no había padecido ningún síntoma, que no había predicho esta infección, excepto porque obligatoriamente le hicieron sacar una prueba rápida porque laboraba en un mercado y fue por eso que se enteró que tenía COVID. Entonces, la recomendación que yo le hice al leerle su cassette de lectura, que le daba tanto para las dos inmunoglobulinas presentes, es que estaba dentro de un proceso infeccioso. Entonces yo le dije, trata de aislarte, es decir, mantén tu cuarentena, que ha sido no solamente recomendación desde el gobierno, sino también de todas las personas que de alguna manera han tenido en su proceso el diagnóstico propiamente, y indicarle, ¿no? O sea, si no vives con familiares de alto riesgo, pero trata de aislarte hasta que el proceso infeccioso haya pasado y de alguna manera no te expongas, pero también no expongas a las personas a que puedan ser contagiadas a través de ti. Esa es la primera recomendación de los no asintomáticos, principalmente porque son factores que ellos van, o sea, tú no presentas síntomas, pero no significa que no todos tengan tu propia respuesta ante este virus, porque como mencioné, los síntomas son bastante graves, llegado al proceso infeccioso, y que sobre todo tengan factores de riesgo. Entonces, es importantísimo hacer las recomendaciones de que no porque no tengo los síntomas, yo ya pasé por el virus y yo ya estoy libre de un recontagio también, o una doble infección, o volverte a infectar. Principalmente, ¿por qué? Porque este virus es un virus de ARN. El periodo de proceso de vida de la inmunoglobulina G, o es decir, la memoria que presenta, es de 42 días. Hasta el 42avo día, creo que estoy hablando en portugués, pero bueno, voy a proseguir. Presenta esta memoria, es decir, la inmunoglobulina G va a comenzar a desaparecer a partir de allí. No digamos que vamos a presentar la memoria propiamente de que ya estamos con una serología, es decir, que vamos a presentar, ya estamos inmunes a este virus porque podemos volver a contagiarnos. También hay indicios clínicos de lo mismo, que se indica de que hay casos particulares que se ha dado que se ha vuelto a contagiar las personas. Principalmente porque esto es un virus nuevo, se están dando recién las estadísticas y se están estudiando. No quisiera más inferir en ello, pero la misma persona, te puedo decir, Lourdes, yo le recomendé aislarse, ella me dijo que por propias indicaciones laborales le habían solicitado volver a ir. Entonces, a la semana siguiente me presenta otro cassette y ya cuando de repente ya tendría que haber bajado su inmunoglobulina M, por lo menos, la inmunoglobulina G, en el segundo cassette, es cierto, de lectura que le pude observar, solamente estaba presente la inmunoglobulina G. Pero dada la sorpresa que como ha ido a trabajar, volvió a repetirse esta prueba y volvió a presentar las dos inmunoglobulinas presentes. ¿Por qué es importante y hago referencia de estas inmunoglobulinas? Porque la prueba rápida lo que te permite es hacer un diagnóstico anticipado, principalmente para que se pueda evitar los contagios, para que estas personas que ya han sido determinadas con COVID se mantengan aisladas. Entonces, como ella no se mantuvo aislada, sino tuvo que salir, ¿puede haberse recontagiado? Sí. ¿Puede haber sido una mala praxis de la prueba? La verdad que me tengo mis dudas y mis reservas sobre ello. Pero en realidad, la recomendación que siempre voy a sugerir es, tienes un COVID positivo, mantente aislado. Mantente aislado de la manera en que tú puedas prevenir, no solamente tú infectarte nuevamente, sino también de alguna manera prever que otras personas con alto riesgo puedan ser contagiadas por ti mismo. Entonces es un proceso también de conciencia propia, de cuidado personal, pero también tomar las indicaciones para que otras personas puedan evitar contagiarse, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, dentro de los tratamientos, esta es una pregunta que lo han hecho muchas personas. Nos indicaban sobre la ivermectina. La ivermectina está siendo usada, ¿no? Y se necesitaría saber cuáles son los efectos y por qué se está siendo usada para el COVID-19.
Eh, en lo posible voy a tratar de referirme a artículos, como dije al inicio de la entrevista, que son referidos y que han salido, sobre todo relatados en journals que son aprobados. El que apareció en uno llamado el Antiviral Research, que es uno que justamente hace referencia, el título en sí lo dice, ivermectina, la FDA, que es el organismo encargado de aprobar todos los medicamentos y todas las drogas actualmente usadas, determina que la ivermectina, o dice ahí, FDA approved a la ivermectina como, como el propósito de la actividad antiviral que se tiene, pero in vitro, que es el resumen del artículo que salió publicado. ¿Y esto qué significa? Lo que quiero mencionar es el propósito de la publicación que salió y que algunos de alguna manera han tratado de referir al mismo, como que si este antiparasitario, porque en realidad desde el 2008 atrás se le reconocía como efecto antiparasitario a este medicamento aprobado por la FDA, y ya a partir del 2012 en adelante hasta el 2016 se han hecho algunos estudios referente a este medicamento con actividad antiviral, pero contra otros virus. Ahora que la incidencia se ha dado del SARS-CoV-2, producto de la enfermedad COVID-19, es que se está haciendo, o se ha hecho en Australia específicamente, la evaluación de in vitro de este antiparasitario y antiviral también ya reconocido con otros tipos de virus como mencioné. Entonces allí lo que me gustaría sobre todo, quizás no hablar mucho en términos específicos referentes a lo que dosis, ni mucho menos, sino cómo es el proceso del por qué actúa y cómo se ha determinado que este medicamento actúa. Pero es importante también conocer, Lourdes, la profilaxis que ahora lo están dando a este medicamento tiene que ser bajo una prescripción. Date cuenta que hay los organismos propiamente, que por ejemplo en el caso de Perú, que es el MINSA, creo yo, que no tiene una reglamentación específica que haya aprobado como tal, pero los médicos con consentimiento informado, tengo entendido que lo están dando como tratamiento a los pacientes, basados en esta referencia, porque en esta referencia es bastante implícita y explícita, sobre todo las recomendaciones que hacen con respecto lo que yo he visto, que algunos médicos, voy a hacer aquí de repente alguna acotación, no me gustaría dar dosis, como dije al inicio, ¿no? Pero hay médicos que lo están indicando en dosis proporcionales al peso, no voy a decir cuál es, porque ya estaría indicando, y no quisiera que esta entrevista sirva para que las personas tomen como referencia para automedicarse. Eso no lo recomiendo ni a mis familiares, ni a las personas con las cuales trato, ni mucho menos quisiera que esta entrevista sirva para eso. Entonces, el efecto de la ivermectina se va a ver más indicado a la replicación del virus. Como dije antes, el virus ingresa, necesita de las células humanas para poder reproducirse. Nosotros en las células tenemos ADN propiamente. Ellos tienen en su molécula viral, tienen ARN. Ellos necesitan de este ADN para poder replicarse, para poder dividirse y para poder vivir y multiplicarse. Lo que se ha determinado con la ivermectina es que la ivermectina se usa proteínas propias que están presentes dentro del cuerpo, por así decirlo, dentro de la célula, que se llaman importinas. Se une la ivermectina a estas importinas y no impidiendo que este virus que quiera ingresar dentro de la célula humana se replique. ¿Por qué? El virus lo que necesitan son las importinas de las células humanas, pero a la ivermectina, al necesitar de estas importinas, ya como que ocasiona como que digamos así, un taponamiento, por así decirlo. Lo puedo hablar en referencia exacta, pero lo que quiero es que se entienda, es decir, o sea, evita que use estas importinas, la ivermectina al unirse a las importinas, evita que el mismo virus que viene a atacarlo al ser humano use para poder ingresar dentro del núcleo de la célula del ser humano y pueda replicarse. Eso es lo que hace la ivermectina, o sea, impide la replicación del virus. Pero por eso mismo digo, ese es el estudio que refleja que ha salido publicado. Es por eso que se le da el efecto
antiviral. Ahora, para que estas medicinas puedan pasar, y eso es in vitro, ¿por qué es importante mencionar in vitro? Porque no se ha hecho todavía estudios in vivo. In vivo se tienen que hacer con personas, se tienen que hacer con números progresivos. Comienzan con un número, por ejemplo, de 300, puede subir a 600, y de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la disminución de estos síntomas y a la efectividad, se va traduciendo en información que a futuro sirve para posibles tratamientos. Pero ahora, como digo, se ha visto que hay efectividad, sí, se ha visto que hay efectividad, pero también muchísimo cuidado, porque todos los medicamentos tienen que ser bajo prescripción médica, pero sobre todo también valorados a las contraindicaciones que tienen. Todo medicamento siempre tiene contraindicaciones. Si no, solamente a las personas les digo, cuando vayan a tomar un medicamento, vayan a la receta y ahí siempre van a leer las contraindicaciones. Entonces es por eso que siempre tiene que estar un personal de salud especializado detrás de estos tratamientos. Bien. Sé que tenemos muchas interrogantes todavía y el tiempo es corto. Seguiremos respondiendo a muchas otras que llegarán. Dejarlas por favor escrito, de modo que directamente a la persona se le dará respuesta. Como tratamiento habíamos hablado de la ivermectina. Ahora quisiéramos saber cuál es la verdad de los remedios caseros, los remedios de las abuelas, los remedios de la comunidad. ¿Cuáles son los efectos que ejercen sobre el COVID-19? Lourdes, lo que si te das cuenta, ahora la cloroquina o la hidroxicloroquina son medicamentos que provienen de alguna manera de estos principios básicos de las culturas ancestrales, porque la quina o la quinina es de dónde proviene la cloroquina. O sea, entonces hay que primero hacer estudios. Lo que pasa es que la ciencia justamente para eso sirve. He visto algunos reportes de eucalipto, de agua con sal, eso sí está contraindicado, principalmente porque se sabe, sí, que el eucalipto, por ejemplo, lo que sirve, un Big Vaporub tiene eucalipto dentro de su principio, pero lo que te ayuda es a aliviar las fosas nasales cuando estás congestionado, no va a matar al virus, no tiene esa acción. Entonces, el agua con sal, supuestamente escuché algún reporte por allí que para mí es pseudocientífico porque no tiene ciencia ahí de promedio, porque lo que mencioné, por ejemplo, cuando el cuerpo se comienza a volver ácido, decía que al tomar o al hacer gárgaras con sal, lo que hace que el cuerpo vuelva alcalino para que el virus no ingrese. Algo así escuché, la verdad que no le tomé tanta importancia, pero no tiene principio científico esas afirmaciones. Lo que sí quiero mencionar, ¿hay plantas medicinales? Sí, hay plantas medicinales. Estas plantas tienen que llegar a su proceso de evaluación, pero sobre todo principio de identificación de cuál es el compuesto que tiene esta acción. Si no, no te diría yo que yo por lo menos vengo trabajando con productos bioactivos en la búsqueda de compuestos que tengan acción específica, que provienen de microorganismos, otros provienen de plantas, y así, entre otros. Entonces son compuestos, por eso se llama compuesto bioactivo, que tiene una acción en específico, pero hay que irnos a la literatura, hay que hacer referencia específica de estos medicamentos. Principalmente los medicamentos demoran un proceso para salir al mercado, para que se traduzcan como medicamentos, pero el principio básico de un remedio casero no tiene ese concepto. Entonces, si tú quieres tratar un resfriado común de repente sometiéndote a un baño de eucalipto, pues lo vas a combatir, pues es un resfriado, no es el COVID-19. El COVID-19 son otras incidencias. Entonces, que no se entienda mal que yo pasé por un resfriado, tomé tal remedio casero y me curé. No es así. Por lo menos yo, en propia ciencia o que practico ciencia, te puedo decir que no es así. Bien. Mire, otra pregunta muy importante nos hacen llegar y nos piden de explicarle, que usted pueda explicarle cómo funcionan los test para el COVID-19, el test seriológico, el test molecular o prueba molecular. ¿Cómo funcionan estos tests?
es importante la pregunta, ¿sabes? Porque yo he trabajado en diagnóstico y diagnóstico para mí ha sido un proceso en el que me ha gustado participar, pero no solo participar, sino también ayudar a la gente. Pero quisiera que quede en términos claros, porque si voy a explicar desde el proceso de inmunocromatográfico que tiene esta tira reactiva que les mencioné o el cassette reactivo, creo que no es el objeto de esta entrevista, sino de entender cómo es el proceso de lectura. O sea, aquí, en el proceso serológico, que es el test rápido, ¿por qué algunos criterios desvalorizan esta prueba? Principalmente porque, como se menciona, creo ya, y han escuchado, me imagino, por reporte de noticias, periódicos, etcétera, el que inicialmente de la infección no reconoce, porque es una respuesta que tu cuerpo va a presentar al virus, lo que va a dar la detección en esta prueba rápida. Es decir, nuestro cuerpo responde a la infección, y cuando responde es cuando, al hacernos una picada en el dedo para sacarnos una gota de sangre y determinar si es que nuestras inmunoglobulinas están presentes, es el proceso por el que nosotros ya estamos defendiéndonos frente al coronavirus. Entonces, he allí el proceso de saber del por qué la importancia, principalmente el diagnóstico es importante, pero el acompañamiento clínico de un profesional también es importante. Validar la sintomatología también es importante. Entonces, todos esos procesos se tienen que validar. Pero el concepto en sí es determinar si las inmunoglobulinas del paciente están presentes. Son dos, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Anteriormente ya me refería a la inmunoglobulina G y el periodo del proceso que tiene de memoria y de aparición, que eran 42 días. La inmunoglobulina M va cayendo. Cuando está presente la inmunoglobulina M, nada más en este test rápido, se dice que el proceso de infección está agudo. Cuando están las dos, está en un estado mayor todavía, porque principalmente puede infectar a cualquier otra persona. Cuando ya la memoria de la inmunoglobulina E va cayendo y la inmunoglobulina G, más bien, va más pronunciándose, significa que ya ha pasado ese proceso infeccioso agudo, pero no significa que no pueda contagiar. Que quede claro esto, puede contagiar todavía. Entonces, la memoria que tienen las inmunoglobulinas es ese significado. Va a ir la inmunoglobulina G hasta el 42º día y ya al 25º día ya desaparece, o hasta la segunda semana ya desaparece la inmunoglobulina. Depende mucho de cuándo se hace el diagnóstico, porque como dije, en los inicios, cuando no se presentan síntomas, en los inicios de la infección, no te da reactiva esta prueba. ¿Por qué es importante mencionar la prueba molecular? La prueba molecular es mucho más específica, sin embargo, también tiene sus contras, cabe mencionar, porque si no se realiza, normalmente la prueba molecular lo que detecta es el virus en concentración y en presencia, es decir, va a identificar la carga viral. ¿Qué significa carga viral? La concentración del virus presente en el cuerpo, pero también lo va a identificar, porque al hacer un PCR, RT-PCR, que es un proceso por el cual se identifica el virus, al identificarse es una prueba mucho más concreta, mucho más correcta para identificar a esta enfermedad. Pero los contra que mencioné es que es más costosa, se necesita personal calificado, se necesita insumos específicamente un poco más caros, pero necesariamente también el profesional que va a realizar la toma de la muestra sea perfectamente capacitado. Porque los resultados de más del 70% reflejados, que es de la zona orofaringea, pueden dar también un mal diagnóstico, porque de las pruebas que comúnmente se hacen para la identificación de este tipo de coronavirus, se hacen de los enjuagues bronquiolveolares, que es un poco más difícil de tomar una muestra. Entonces, lo que se está haciendo ahora es solamente de la zona nasofaringea, con los hisopos que vemos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo, no estoy disminuyendo criterios, que quede claro, sino estoy indicando de que cuál es el significado y el propósito de estas pruebas. La importancia que tienen es muy importante, la validación también, y que sobre todo venga a ser traducido por un profesional indicado, pero también valerse de la sintomatología, de la clínica, que es importante. Bien, bien. Bien. Ahora, es una pandemia
está a nivel mundial el virus, la siguiente interrogante es muy importante. Se desea saber si el virus es el mismo, el de la China, el de Europa y el de América Latina, o el de América. Mira, disculpa que te haya cortado, creo que ¿terminaste la pregunta o...? Sí, lo que se necesita saber si es el mismo virus, el de origen de la China, el que ha estado en Europa o el que está en América, o ha habido alguna mutación. Sí, es importante mencionar. Mira, lo que ha permitido las tecnologías de nuevo secuenciamiento es justamente que todos los países que están llevando a cabo estos estudios puedan realizar la identificación del virus y están viendo pequeñas mutaciones, pequeñas, que aunque son pequeñas, que es normalmente lo que se traduce en la información de los virus, son fácilmente mutables, sí, son fácilmente mutables. Y la información que está relatada ya dentro de las bases técnicas científicas es también que estos virus son diferentes. El reportado en la China, de repente el que fue reportado en Estados Unidos y el que fue reportado en Europa y hasta en América Latina. Pero esto que ayude justamente para el propósito del trabajo en conjunto, que el trabajo no siga disminuyendo, que el trabajo que se pueda realizar para identificación de este tipo de virus que se está traduciendo y que está mutando muy fácilmente pueda ayudarnos en un futuro también a tratar de evitar epidemias. Teniendo la información correcta, tratando de llevar a cabo también este tipo de secuenciamientos de este virus, va a ayudar muchísimo en un proceso futuro. Bien. Como le decíamos al principio, las interrogantes que están dejando en este momento serán enviadas las respuestas directamente a la persona que está solicitando la información. Siguiendo con la entrevista, es muy importante una aclaración sobre la vacuna o cuándo se estima que esté lista una vacuna. Yo no tengo, la verdad, una afiliación a alguna farmacéutica para hacer recomendaciones, pero lo que he ido siguiendo es que justamente, por ejemplo, y voy a recalcar aquí a grandes instituciones que sobre todo se conoce que son las principales, que lideran el mercado farmacéutico, y voy a mencionar a una de ellas, aunque no es el propósito, porque no me están pagando para hacerles publicidad, ni mucho menos. Pfizer, escuché al representante de Pfizer que está trabajando justamente con BioNTech, que viene a ser una empresa alemana en conjunto, pero ¿por qué traigo a colación esta información? Porque ellos están trabajando de la mano para tratar una nueva tecnología que viene a ser un ARN mensajero, que viene a ser 4 posibles vacunas de ARN mensajero traducida, que están trabajando justamente para llevar adelante que llegue una vacuna dentro del desarrollo. Ellos mencionan de que pueda ser hasta finales de septiembre e inicios de octubre. En una entrevista que vi que dio el representante de Pfizer, es que ellos han ido trabajando a la par con los organismos gubernamentales porque el proceso burocrático para que se apruebe una vacuna también es bastante engorroso. Entonces se preveía que normalmente una vacuna no sale de la noche a la mañana, tiene que hacerse procesos clínicos de evaluación, y ellos lo que han estado es, al hacer una nueva vacuna en base a ARN mensajero, están tratando de saltarse procesos, pero no saltarse debido a que, sino que están utilizando nueva tecnología. Y al usar el ARN mensajero es valerse de la información genética que ha sido traducida del secuenciamiento de este virus para tener incidencia de originar estas 4 posibles vacunas que quieren sacar dentro de ellas una más efectiva de repente y traducirlas en tratamiento futuro. Mencioné las fechas que ellos mismos han dado a relucir en una entrevista, pero también vamos a ver de cuál es el propósito seguramente en el desarrollo vamos a estar viendo en tiempos cómo está traducida esta información, pero solamente para dar a entender cómo se puede determinar para llevar a cabo una vacuna. Una vacuna puede ser manipulando el virus mismo, inactivándolo, o puede ser el proceso que ellos están siguiendo, que es traducir de la información genética, que es importante, utilizar esta tecnología, partir de un pedazo de esta información genética para brindar señal al virus para que pueda producir una proteína.
al inocularlo, este pedazo de organismo, este pedazo de microorganismo que no produce infección, lo que va a hacer es lograr una proteína viral falsa y que finalmente sea capaz de producir anticuerpos. O sea, no quiero bueno, se emborrachen, no es el proceso, pero entonces esta es una nueva tecnología que lo que hace, por eso es que lo que yo, en la formación que tengo, que es directamente ligado a genética de los microorganismos, es justamente, me gustaría en algún momento participar de esta investigación, porque es importantísimo estas nuevas vacunas que se están usando a través de la tecnología, que es validar estas tecnologías para poder inferir en nuevos procedimientos que ahora en la actualidad van a servir muchísimo para evitar procesos, para delimitar muchísimo más los tiempos. Entonces, bueno, creo que me entendiste, no sé si no me entendiste. ¿Cómo se emociona al hablar de la ciencia, de hablar de los nuevos descubrimientos, de las ganas de aportar a la investigación? Y esto pues nos hace orgullosos de pertenecer a CICAN, al Centro de Investigación LAM Vallecano. Para todos los que nos están siguiendo, transmitimos desde Italia. Me encuentro en Italia, la doctora René Flores se encuentra en Brasil y nos ven de todo el mundo. Para cerrar esta entrevista, quisiera que nos den las últimas recomendaciones para todas las personas que están siguiendo en este momento y que nos siguen a través de los medios virtuales. Miren, principalmente las personas que tienen acceso a sobre todo la información y que puedan traducir esta información para validarla, pero sobre todo para hacer las recomendaciones necesarias, busquen las referencias específicas. Y me refiero a los profesionales con los que en algún momento he compartido de repente trabajo y no basarnos en especificaciones lideradas por las opiniones propias. Yo, en lo posible, he tratado de ligar la entrevista para que no sean mis propias indicaciones, sino basadas en referencias. Si tuvieran alguna duda también respecto a los aportes que he podido dar, también me interesaría recibir sus comentarios, pero sobre todo para no entrar en divergencias, sino más bien para apoyar a la población, para apoyar a las personas que no solamente de alguna manera, a mí me han seguido mi carrera no solo aquí en el Brasil, sino también en Perú, y que de alguna forma lo que quiero lograr es que las personas cada vez se puedan orientar y capacitar con respecto a las enfermedades que son causantes no solamente por virus, sino por bacterias, y que todos estos procesos se pueden evitar. Las recomendaciones siempre que voy a dar es tratar en lo posible de seguir las recomendaciones del profesional especializado. Ya se ve por medios de comunicación de línea abierta, ahora todos tenemos uso de las redes sociales, de que el lavado de manos es muy importante, es muy importante. Ahora que todos ya hemos, digamos así como que vuelto a una vida normal, creo que en Perú han abierto ya las posibilidades para que puedan realizar sus actividades normalmente, tratar de evitar que este virus, mientras no se tenga la vacuna propiamente para este virus, no están libres de contagios, pero sobre todo las personas que tienen que son más propensas a poder llegar a un estado crítico, son las personas que tienen alguna enfermedad ligada y que pueden ser los pacientes que ya no podamos ver, a nuestros abuelitos, a nuestras mamás, personas que son de alguna manera importantísimas en nuestras vidas, pero es importante recalcar que las recomendaciones, todos vamos a ceñirnos en lo que ya se conoce, es decir, lavado de manos constante, tapabocas y evitar siempre estar distanciados. Ya mencioné por qué es que este 1,5 metros es importante, el por qué también liberar o intentar de alguna manera no estar tan cerca de las personas, por lo menos hasta que no podamos determinar el propósito de la vacuna propiamente ya para todas las personas y podemos estar inmunizados. Entonces, todas estas recomendaciones son necesarias. No automedicarse, por favor, sino buscar una prescripción médica, y es importantísimo. Y si se tiene la sintomatología, anotar desde el día 1 cuál fue el primer síntoma e ir a algún establecimiento para que pueda recibir el tratamiento adecuado, pero sobre todo por las personas especializadas. Y no tener miedo de decir que, por ejemplo, no, voy a un hospital y me van a dejar morir, porque principalmente las personas que están dentro de los hospitales son médicos, enfermeras, obstetras, personas que son capacitadas para ayudar en sus procesos de salud. Entonces, hay mala praxis y también vamos a ser conocedores de ello. Me ha tocado ser partícipe
de que en algún momento he llegado con un familiar y he tenido que renegar de esta persona que me está atendiendo porque no he tenido la atención adecuada. Pero bueno, valoremos el esfuerzo que vienen haciendo también. Yo siempre voy a reconocer el trabajo que vienen haciendo las personas que están frente al combate del coronavirus y que en la actualidad también han pasado a ser de repente, a ser no solamente pacientes con COVID, sino que en algunos casos han llegado hasta los estados críticos de muerte, ¿no? Entonces, son personas a las que hay que aplaudir y hay que agradecer el esfuerzo que vienen haciendo. Pero también me interesaría cerrar esta entrevista, quizás Lourdes, tú que estás allá en Europa, ¿cómo es que se traduce? Y hacerte la pregunta ahora yo a ti, yo sé que no es el propósito, no es la entrevista, pero de repente dar algunas recomendaciones, que lo que has visto tú, cómo se ha vivido en Europa y en Italia específicamente, a lo que nosotros de repente en América Latina no tomemos en consideración por ser diferentes culturas. Bueno, como bien saben ustedes, en China inició la pandemia y luego creo que el país europeo que le cogió con más fuerza fue Italia, el norte de Italia, Lombardía. El país, por su cultura, por su forma de actuación hacia una determinada normativas o determinadas reglas que hay que respetar, pero sobre todo por el respeto que han tenido por sí mismos, se está saliendo de esta situación. Se está saliendo de esta situación, han habido muchísimos muertos, han habido muchísimas personas contagiadas, ¿sí? Pero eso se ha dado en la parte norte del país. Yo vivo en Roma y en Roma, digamos que ha sido una ciudad que ha respetado mucho y que lo ha hecho de manera egregia, de buena, esta cuarentena, este encierre que le hemos llamado encierre voluntario, porque no hemos tenido a ningún policía afuera y no hemos tenido a ninguna presión. Nos indicaron, tienen que estar encerrados porque es la única manera, la única forma de salvarse, de salvar sus vidas. Particularmente mi familia, estuvimos encerrados 24 horas al día. No teníamos idea ni deseos de salir. Así que 24 horas al día por 70 días. Es una manera muy rigurosa. Complicado el encierro y complicado sobre todo cambiar limitar tu estado de vida natural en el que estabas acostumbrado a realizar tus actividades, a tener que aislarte y estar como protegiendo tu vida, porque si sabías que estabas afuera de la calle, podrías estar propiciando contagiarte, ¿no? Exactamente, pero era por el respeto a mi familia y el respeto a mi vida. Entonces, esto creo que lo vemos ahora como un buen resultado. Ese resultado se ve ahora. Ahora estamos, no digamos tranquilos, estamos iniciando a convivir, iniciando a respetar esta nueva forma de convivencia en la sociedad. La distancia, el tapabocas, el lavarse a cada momento las manos, el tener un aseado todo, ¿no? Eso es importantísimo, que también lo hacíamos antes, pero ahora con más cautela, con más atención. Pero en la respuesta, Italia la está teniendo porque está bajando, ha bajado muchísimo, de modo que esta pandemia se mide a través de los muertos y es terrible, ¿no? Sí. Esperar la noticia a las 6 de la tarde, saber cuántos ya no están hoy. Eso es terrible. Entonces, mi recomendación desde la otra parte del mundo para el Perú y para nuestro querido Lambayeque es cuidar sus vidas y cuidar las vidas de la familia.
Es importantísimo y es tan fácil. Es tan fácil quedarse en casa, soportar por un determinado tiempo y luego, digamos, entre paréntesis, ser libres después. Así que Es cierto. yo creo que para cerrar esta entrevista, un saludo grande a todos los lambayecanos, a todo el Perú. Un gracias enorme a la doctora René Flores Clavo por esta entrevista. Repetimos, se podrán responder otras preguntas directamente a las personas que las están enviando. Un saludo grande a todos los integrantes de nuestro Centro de Investigación SICAN. Síganos en las redes sociales, estaremos nuevamente con nuevas entrevistas dentro de poco, ya les haremos saber, siempre profesionales con méritos que puedan venir a aportar temas científicos, temas de valor que puedan ayudar a toda la sociedad lambayecana. Con esto, un abrazo grande, un saludo enorme para todos y nos veremos en la próxima entrevista, doctora René. Muchísimas gracias, Lourdes. Un gusto y un placer enorme volver a compartir contigo. Y también saludos a todos por allá para Perú. Espero que de alguna manera todos puedan tomar las indicaciones que hemos podido llevarles y sobre todo haber apreciado un poco el conocimiento que hemos podido dar a conocer a través de la misma. Muchísimas gracias. Nos estamos hablando. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.